Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. 15 seremis de vivienda y 13 gobernaciones regionales fueron investigadas por la Contraloría en informes que este jueves se dieron a conocer en la comisión investigadora del llamado caso Convenios. Claro, fue el propio Contralor Jorge Bermúdez quien expuso falencias y eventuales delitos que se repiten en distintas regiones. Estos son los patrones comunes del caso Convenios. Mire. Hay evidentemente un modus operandi que se repite en distintas regiones. Un caso que ya alcanza a 15 seremis y 13 gobernaciones regionales. La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación. La Policía de Investigaciones allanó 3 pisos del edificio del Gobierno Regional de la Araucanía. Nuevos antecedentes se suman a los cuestionamientos por las transferencias realizadas por la Gobernación de la Araucanía. Falta de experiencia, conflicto de interés, asignaciones de recursos sin fundamentos son solo parte de las conclusiones de Contraloría. Cuando tenemos mecanismos tan débiles, evidentemente que esto puede ocurrir y puede ocurrir que esto se replique en muchas partes con los mismos patrones. Informes que dan cuenta de patrones comunes presentes en 15 regiones y que este jueves fueron expuestos por el Contralor en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Hoy día vemos cómo la ley está hecha la trampa. Hay sospecha de corrupción, hay sospecha de una organización que se forma, que tiene muy poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios con el Estado. Mediados de junio y el convenio entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva y su eventual conflicto de interés era una polémica incipiente que tan solo sería la punta del iceberg de un caso que hoy tiene alcance nacional. El convenio firmado por la Seremía de Atacama. La Fiscalía Regional de O'Higgins aclarar posibles vínculos con las fundaciones involucradas. Damos la bienvenida al señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez. En una sesión que se extendió por más de 2 horas, el Contralor comenzó dando cuenta de las conclusiones a las que llegó el organismo respecto a 15 seremis de vivienda, comenzando por la falta de procedimiento en la selección de las fundaciones. Y de aquí uno podría decir se deriva de ahí para abajo todos los problemas, obviamente. O sea, si hubiera un procedimiento de selección, esto ya estuviese evitado probablemente muchas de las observaciones que después vienen. Porque al no existir un procedimiento de selección y según dan cuenta los informes, las Seremi realizaron asignaciones directas sin fundamento a fundaciones que no contaban con experiencia en el proyecto asignado, que realizaron ampliaciones de giro posterior a las negociaciones o que se les pagó todo el proyecto en un inicio y sin contar con un plan de trabajo. Si la transferencia se hace en una sola cuota y al comienzo, no tiene mucho sentido después establecer puntos de control porque es muy difícil poder exigir nada si ya está todo pagado. Uno de los ejemplos en la falta de experiencia y ampliación de giro es el caso de Atacama, donde la Fundación Comprometidos se adjudicó 190 millones para entregar agua potable a campamentos. Sin embargo, las actividades de la Fundación tenían relación a la realización de videos y al cuidado de mascotas. Parece bastante absurdo y bastante ridículo que una empresa que se dedica a un rubro cambie a otra, salvo que tenga argumentos muy fundados que habrá que oírlo. El Contralor también apuntó a la ausencia de boletas de garantía para resguardar los fondos ante incumplimientos de contrato y a la falta de antecedentes como cotizaciones que den cuenta sobre cómo se establecen los costos de cada proyecto. Pagar caro no es ilegal y no va a ser ilegal nunca mientras no existan elementos que permitan determinar cómo se llega a los precios. Entonces, por eso es tan importante que existan estos antecedentes. Pero si no existen esos antecedentes, es muy difícil poder decir que lo que se está pagando es caro o barato. Entonces, por eso es muy relevante. Uno de los puntos más graves y que dio inicio a la escalada de investigaciones en distintas seremías del país fue el eventual conflicto de interés de funcionarios. No podemos poner las manos al fuego de que algún militante esté involucrado en otras situaciones. Pero en Antofagasta también se detectó la doble contratación de personas que se desempeñaban en la fundación y también en el servicio público. Y eso se detectó solo en 2 regiones, en Antofagasta y en O'Higgins. Hecho observado solo en 2 regiones, pero que podría resultar en un eventual manejo de información privilegiada, situaciones que también abarcan al gobierno anterior, porque en el informe de la Seremi de O'Higgins apuntan a que habrían funcionarios contratados en fundaciones mientras ejercían cargos públicos durante los años 2021 y 2022. Aquí hay evidentemente una trama que a nuestro entender hubiese, o permite, mejor dicho, defraudar al fisco.
Eso es lo que estamos viendo hoy día. Hay evidentemente un mecanismo, hay evidentemente un modus operandi que se repite en distintas regiones. Reacciones del Congreso a estos convenios realizados por asignaciones directas sin mayores requisitos, sin seguimiento, sin plan de trabajo, sin experiencia, todos factores que se encuentran dentro de la normativa actual y que también se replican en las gobernaciones. Nuevos antecedentes se suman a los cuestionamientos por las transferencias realizadas por la Gobernación de la Araucanía. Y seguimos con el caso Fundaciones, que ahora cobró un nuevo cargo en el Biobío. En el fondo lo que ha ocurrido es que se ha hecho una delegación hacia los GORES, en virtud de su autonomía, por cierto, de que ellos vayan dotándose de un marco regulatorio para hacer esas transferencias. Entonces el problema que tenemos es que ese marco regulatorio en varios GORES no existe. Entonces, y ahí de nuevo como Contraloría nos encontramos con un problema, porque en el fondo si no tengo marco regulatorio, ¿contra qué se hace el contraste? Rodrigo Díaz está en calidad de imputado en el denominado caso Lencería. Facultad de los gobernadores de asignar recursos a fundaciones sin realizar concurso, lo que tiene en la mira a 13 gobernaciones, donde además de repetirse los patrones comunes, el Contralor señaló la omisión de una cláusula de reintegro de recursos. Claro, esa es una cláusula bien importante porque en el fondo si usted no se gasta los recursos como fundación, debería reintegrarlos. Obvio. Claro, sí. Pero no está establecido como obligación. Fallas en la regulación y patrones que se repiten en 15 regiones del país y que han generado críticas que desde el gobierno responden. Esto tiene que ver con una debilidad institucional cuyo diseño se originó no en este gobierno, sino que en el anterior y que da cuenta de una brecha. Esto no tiene que ver, como algunos lo han interpretado, como un modus operandi, sino que una debilidad institucional que permite que pueda darse ese modus operandi. Desde La Moneda apuntan a corregir estos aspectos en la próxima ley de presupuestos, mientras la Contraloría remitió informes de 11 regiones al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado ante eventuales hechos constitutivos de delito. Escuchábamos ahí al Contralor, las gobernaciones regionales también estaban en la mira y ahí la Contraloría detectó un fuerte descontrol en los convenios firmados. No solo eso, en algunas regiones las fundaciones eran escogidas prácticamente a dedo, las que además contaban con mínima capacidad y mínima experiencia. Hay gobiernos regionales que concentran la ejecución presupuestaria en materia de transferencias en el último trimestre o lo que es peor en el último mes. Fueron 9 las auditorías vinculadas a gobiernos regionales que la Contraloría dio a conocer. Informes notificados a la misma hora que todos los gobernadores del país estaban reunidos en la región de Los Ríos. Desde que nosotros asumimos, en los distintos gobiernos regionales se han levantado mayores sistemas de control interno. Y la afirmación de que hay descontrol en los gobiernos regionales no es cierta. La auditoría en el Biobío constata que funcionarios del GORE no se abstuvieron en la firma de convenios a pesar de un evidente conflicto de interés. Uno de ellos, el propio gobernador Rodrigo Díaz, que participó en la asignación de recursos a la Fundación Red Cultivarte, a pesar que la ONG era dirigida por una ex asesora del gobernador. Absoluta cooperación, mis manos están limpias, siempre lo han estado, por eso he tomado una decisión de colaborar desde el principio y se tiene que determinar y esclarecer las responsabilidades que existan de existirlas. El informe también aborda el caso de la polémica Fundación ENTI, caso Lencería, protagonizado por Camila Polisi, fundación a la que se le transfirieron 250 millones de pesos, a pesar que el patrimonio de la organización era solo de 300.000 pesos. Las medidas adoptadas por el GORE en los convenios no eran suficientes para resguardar debidamente el patrimonio fiscal en caso que se necesitara reintegrar los recursos rechazados o no ejecutados, determinó la Contraloría. En julio pasado, la PDI allanó las oficinas de la Fundación Urbanismo Social en la región del Maule en el marco de la investigación por el caso Convenios. Día de allanamientos simultáneos a la gobernación regional también llegaron funcionarios porque la cuestionada fundación suscribió un convenio en 2022 por 264 millones de pesos. Este fue uno de los que analizó la Contraloría, que detectó eventuales vulneraciones a la probidad. Se exige la contratación de personas una vez que ya se ha suscrito el convenio con una entidad privada.
Según el informe de la Contraloría Urbanismo Social en marzo pasado, solicitó información de los barrios a intervenir en el convenio. Lo escandaloso es que en ese momento el jefe de división de planificación del GORE le señaló que para entregar esa información la fundación debía contratar a personas de confianza de la propia gobernación para la ejecución del programa. Los jefes de división explicitaron que requerían profesionales con conocimientos específicos sobre la región y que pudieran mantener al gobierno regional informado en todo momento de todas las acciones a realizar por la Fundación en la ejecución del programa. De parte del gobierno regional, a mí no me consta que haya habido una obligación de que ellos contrataran a nadie. Nosotros constatamos en ese gobierno regional es que se supeditó la ejecución del convenio y por lo tanto el traspaso de los recursos a que la Fundación contratara a ciertas personas vinculadas a un funcionario del gobierno regional. ¿Solo en Maule se detectó eso? Solo en Maule lo detectamos. En la región de los lagos, la Contraloría analizó 3 de los 29 convenios de transferencia realizados con cargo al presupuesto 2022, detectando que el gobierno regional realizó, atención, tratos sin un procedimiento de selección, sin justificar la asignación directa, asignando en su mayoría los recursos en diciembre del año pasado. Corporación El Canelo Participa y Kimun, los contratos auditados por la Contraloría. Estamos frente a un sistema débil de asignación de recursos públicos que genera riesgos respecto del buen uso de los mismos y de la satisfacción de necesidades públicas, pues carece de una regulación mínima que permita una selección adecuada y transparente de las entidades ejecutoras y vele por su respectiva idoneidad. Ese es el problema que tenemos. El caso de la Fundación Kimun es uno de los más polémicos en la región de los lagos. De hecho, ya tiene a 2 formalizados. De los hechos más llamativos se encuentra el traspaso de los 1.200 millones de pesos de la gobernación para un programa de regularización de títulos de propiedad en la región. Mismo monto y mismo objetivo para la Fundación Participa. Según la Contraloría, ninguna de las 2 organizaciones cumplía con los requisitos para ejecutar los trabajos. Además, se detectaron eventuales faltas a la probidad porque no hubo controles al momento de transferir los recursos. De hecho, los pagos se realizaron con anterioridad a que la Contraloría aprobara los convenios. Y no solo eso, se determinó que hubo discrecionalidad para seleccionar a las fundaciones, no se revisaron los antecedentes de estas que no contaban con experiencia y menos con capacidad para labores de este tipo. La tranquilidad de siempre. Nosotros estamos cooperando, la investigación es de carácter reservada y nosotros seguiremos cooperando en eso y nosotros estamos muy tranquilos. Yo como gobernador lo he señalado, todos los pasos que hemos seguido era conforme a la norma y la ley. Por todas las irregularidades detectadas, la Contraloría realizará un sumario y derivará los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado por la existencia de posibles delitos. Ya estamos de regreso para contarle que de cara a la campaña constitucional, los partidos y pactos ya inscribieron los nombres con los cuales van a participar. Ciudadanos a favor de Chile. Ese es uno de ellos, mientras que la opción en contra prepara novedades que podrían incluir a la expresidenta Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, tras sus actividades en Uruguay, retornó a Chile cuando restan menos de 40 días del plebiscito constitucional. La pregunta es bajo qué modalidad explicitará su apoyo a la opción en contra y qué rol podría asumir en la campaña. Soy Michelle Bachelet. Y aunque aún no existen certezas en dónde se trabaja por esa alternativa, saben que las novedades se acercan. Ese misterio se develará los próximos días o el lunes. Para muchos oficialistas, en una campaña en donde primaría el sello ciudadano alejado de los rostros de la política tradicional, Michelle Bachelet es de las pocas figuras que debe tener mayor participación. A nosotros nos gusta la amplitud, así que bienvenido sea la participación de todas las personas, incluidas las principales personalidades. En la vereda de enfrente aún existen reacciones tras la decisión de Evelyn Matei. La UDI la quería asumiendo un rol protagónico, pero ella sorprendió con esta declaración. A mí la gente me eligió acá para ser alcaldesa y la verdad es que yo no tengo mucho tiempo para dedicarme a otras cosas que no sea mi labor de alcaldesa. Muchas gracias. En los comandos el trabajo continúa. Chile en Contra es el nombre del pacto inscrito por los 10 partidos oficialistas para participar de la franja televisiva. La DC optó por un relato propio que, a diferencia del PC, no deja espacio para un tercer intento constitucional. Son campañas distintas, pero desde el momento que estamos en la misma opción tienen alguna coordinación. Y parte de la coordinación ayudan vocerías amplias, ¿no? Y cuando se piensa en Carolina Leitao, la alcaldesa de Peñalolén, creo que ayuda mucho a la causa.
En su entorno sostienen que la alcaldesa Carolina Leitao evalúa pedir permiso sin goce de sueldo para dedicarse de lleno a la campaña que la enfrentará con excompañeros de la Falange y que hoy son parte de Demócratas. Ese partido junto a Amarillos por Chile inscribieron Centro a Favor. Fuimos muy claros y transparentes que hay algunos aspectos que mejorar. Es obvio que cuando tengamos la oportunidad respecto a reformas muy específicas, vamos a promover su discusión en el Congreso Nacional. Postura que generó los primeros roces con la oposición porque, a su juicio, el aprobar para reformar podría traer efectos negativos en la campaña. Chile Vamos con republicanos pactó Ciudadanos a Favor de Chile. Esto en momentos que el partido de Kast sufrió algunos desmarques. Hemos tenido algunos que han perdido la línea y hoy día transmiten cualquier cosa, sin conocimiento de causas. Yo a esos parlamentarios, a los que dicen, no, hay que votar en contra para que recuperen la inversión, les digo, vayan a conocer Chile. Descuelgues que también afectaron al PDG. Parlamentarios de ese partido optaron por el en contra, desmarcándose de la voz oficial. Definiciones de campañas que también avanzan en La Moneda, que se encargará de informar sobre el texto. Por el momento estamos con una campaña informativa de redes sobre información básica necesaria. Vamos a tener también QR para que no solamente la gente pueda tener el texto impreso, sino que también la descarga digital. Y vamos a tener puestos y lugares como el kiosco lo tuvimos en la Plaza de la Constitución, vamos a volver a tenerlo. Plebiscito del 17 de diciembre para el que ya se prepara todo un despliegue informativo y electoral. La franja televisiva comienza este 17 de noviembre. El alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas calificó como crímenes de guerra las acciones realizadas por el grupo palestino Hamás y la posterior respuesta del Estado de Israel. Mientras, la comunidad judía en Chile pidió a Cancillería que interceda para la liberación de la descendiente de abuelo chileno Mia Shem, quien se encuentra cautiva en Gaza, en donde se desborda la crisis humanitaria. Son las impactantes imágenes de los ataques cercanos al hospital indonesio en Gaza. El estallido de las bombas es lo único que ilumina la oscuridad de este territorio por las noches. Explosiones que dan paso a la búsqueda de más de 1000 personas que se estima están bajo los escombros. Es una masacre y la prueba inicial es que somos los dueños de este departamento frente a usted. Mi padre, que tiene 70 años, dormía en él. Ni siquiera podía caminar correctamente. Esa es la resistencia. Miles de palestinos han huido hacia el sur de Gaza en la ventana de apenas 4 horas diarias que da Israel para estas evacuaciones. Se estima que ya son más de 1.500.000 los desplazados por el conflicto. Algunos que cuentan con doble nacionalidad han logrado cruzar a Egipto, lo que les produce alivio, ya que aseguran en ningún lugar en Gaza están a salvo. No hay palabras que puedan explicar lo que está pasando en Gaza. Es un genocidio. Los israelíes bombardean por todas partes, están matando civiles sin previo aviso y la mayoría de las víctimas son civiles, niños y mujeres. Ya son casi 11.000 los muertos en Gaza, donde el 40% son niños, además de más de 25.000 heridos y un bloqueo de suministros que ha agravado aún más la crisis humanitaria de esta zona. Naciones Unidas apuntó a crímenes de guerra por parte de Israel, como lo es el ataque intencionado a población civil. El castigo colectivo por parte de Israel a los civiles palestinos es también un crimen de guerra, al igual que la evacuación forzosa e ilegal de civiles. Pero el alto comisionado de Naciones Unidas también culpó al grupo palestino Hamás de haber cometido crímenes de guerra, como el ataque que dejó 1.400 muertos y 200 civiles israelíes como rehenes hace un mes. Las atrocidades perpetradas por los grupos armados palestinos el 7 de octubre fueron crímenes de guerra, como lo es la retención continua de rehenes. Entre ellas, la descendiente de abuelo chileno Mia Shem. La comunidad judía llegó este jueves hasta la Cancillería para pedir que Chile se haga parte de las gestiones para su liberación. Hoy más que nunca necesitamos nuestro embajador allá haciendo las gestiones que sean necesarias y estando detrás de toda esa gente apoyándola. Mientras tanto, entre las ruinas al norte de Gaza, el ejército de Israel avanza por tierra. Según las fuerzas de defensa israelíes, ya tomaron control de la zona que ya no se encuentra en manos de Hamás. La operación se ha concentrado en destruir la entrada a los túneles del grupo armado palestino y sus militares aseguran que no se está atacando a población civil. Fui uno de los primeros soldados que llegó a este vecindario. Nos estaban disparando, así que tuvimos que responder para proteger nuestras vidas.
Un conflicto que sigue siendo el foco de la comunidad internacional. Este jueves en Francia se desarrolló una conferencia de ayuda humanitaria para Gaza, donde el presidente Macron, quien en un comienzo fue un duro crítico del ataque de Hamás, pidió un alto al fuego por razones humanitarias. Israel no envió representante. Hoy en día la situación es grave y empeora cada día. A corto plazo debemos trabajar para proteger a los civiles y para ello necesitamos una pausa humanitaria muy rápidamente. En Tel Aviv, miles de personas salieron a las calles para pedir la liberación inmediata de los rehenes en Gaza, condición que el gobierno de Benjamín Netanyahu asegura es clave si se pretende un alto al fuego. Estamos de vuelta en las noticias para contarles que luego de 6 días prófugo y con una orden de captura internacional vigente en su contra, el alcalde de Renaico anunció que se entregará a la justicia. A través de un audio, Juan Carlos Reinao dijo no compartir lo dictaminado, pero que hará lo que tiene que hacer. Por la verdad, quiero contarles a todos los que de una forma me estiman, contarle a mi familia que tomé la decisión de enfrentar la justicia, aunque no estoy de acuerdo con lo que se dictaminó. Su paradero es todavía un misterio, pero así Juan Carlos Reinao, desde la clandestinidad, aseguró que dejará de estar prófugo de la justicia, determinación que a través de un audio intentó justificar. Tomé la decisión de salir del lugar donde estaba. No estaba en Renaico, porque no supe qué hacer. Creo que mi reacción no fue conversada ni planificada. Fue una decisión personal, pero ya después de una larga reflexión de varios días, voy a hacer lo que se tiene que hacer. Reinao cumple 6 días en rebeldía sin acatar la medida cautelar de prisión preventiva decretada en su contra, tras ser formalizado por ataques sexuales, violaciones, abusos e inducción a un aborto. Siento que se sigue burlando de nosotras, ¿ya? Como víctimas directas de él, pero y generando una victimización secundaria, porque estamos aquí en la expectativa si lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Yo no puedo salir de mi casa. Tuvieron que viajar mis papás acá a apoyarme porque yo la verdad que ni siquiera puedo salir a un supermercado a comprar, tengo miedo. Él destruyó la vida de muchas mujeres porque hay muchos casos más que aún no se saben. Pero no es alguien a quien tengamos que agradecerle porque reflexionó y ahora decide entregarse. No es así, no hay que olvidar que es un prófugo de la justicia y un peligro para la sociedad. En primer lugar, yo creo que con su deber no más cumple. Tiene una orden de prisión preventiva mientras dure la investigación y como todo chileno o chilena debe acatar las decisiones de la justicia. El alcalde de Renaico, según lo administrativo, está de vacaciones, permiso legal remunerado del que hace uso mientras es buscado incluso a nivel internacional, lo que deja una serie de cuestionamientos que llevaron además a renunciar a la autoridad subrogante, quien autorizó dicho beneficio. Desde el momento en que se le acusó, debería haberse entregado al tiro. Porque tiene que entregarse a la buena o a la mala porque tiene que pagar lo que hizo. Harto tiempo que está la denuncia y mucha gente aquí lo tapaba. Y ahora recién se está abriendo la tapa de la olla, así que caigan todos los que tienen que caer, ¿no? Si él era inocente, entonces, porque era escapado. Entonces deja a la comunidad, todo el país en duda. Concejales solicitaron al Tribunal Electoral la declaración de vacancia del cargo que ocupa desde 2012. Sin embargo, esto fue rechazado, por lo que seguirá siendo el jefe comunal, aun cuando se desconoce su ubicación actual. ¿Dónde está Juan Carlos Reinao? Es hoy la gran pregunta, la que genera expectación en la zona y sobre todo en las afueras de la cárcel de Traiguén, hasta donde podría llegar en las próximas horas. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional liberó al padre del astro colombiano del fútbol, Luis Díaz, luego de casi 2 semanas de cautiverio. Este hecho tenía conmocionado a ese país y a la hinchada del Liverpool, donde juega el deportista. Podemos apreciar imágenes. Ya se puede apreciar, allá viene acompañado con la delegación de la ONU. Bienvenida a la libertad. 13 días de cautiverio que se hicieron eternos para todos quienes ansiaban la liberación del padre de la más grande estrella del fútbol colombiano actualmente, Luis Díaz.
Espero que todos darle gracias a Dios por esta segunda oportunidad y agradecerle a todo el pueblo barranquero, a La Guajira y a Colombia. Gracias a todos, los quiero mucho. La emoción de su familia, del país cafetero y de todo el mundo deportivo es absoluta. Y como no, si por tierra y por aire, cerca de 300 efectivos trabajaron incansablemente para terminar con la pesadilla que comenzó el 28 de octubre. El secuestro de los papás del jugador de fútbol colombiano Luis Díaz. Las autoridades colombianas continúan la búsqueda del padre del jugador de Liverpool, Luis Díaz. El colombiano de 56 años y su esposa Silenis Marulanda fueron secuestrados desde su natal Barrancas, en el departamento de La Guajira, al norte de Colombia. La mujer fue liberada en cuestión de horas. Suerte distinta correría a su esposo, quien quedó en poder de los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad! Un llamado que de fronteras nunca supo y que replicó el deportista en las canchas inglesas, en las que hace más de un año brilla con la camiseta del Liverpool. ¡Gol! Un gol que nunca olvidará, 1-1, Santiaguito Russo. Un gol por la vida, un gol por la paz, libertad para papá. Mismo equipo que hoy celebra y goza las buenas noticias. Estamos encantados con la noticia del regreso sano y salvo del padre de Luis Díaz y agradecemos a todos los involucrados en asegurar su liberación. La alegría entre sus familiares también es desbordante. Estamos muy emocionados. Fueron muchos días de incertidumbre, de desvelos, de trasnochos. La de los Luis Díaz es una historia digna de contar. Luis hijo define a su padre como su único gran mentor, ese que en sus tiempos libres organizó partidos de barrio, donde notó el talento especial de su hijo. Lo llevó a sus primeras pruebas en equipos de la B colombiana. El resto es historia. Es uno de los deportistas más queridos. Vemos que teniendo en cuenta el contexto de que es un jugador que salió de Barrancas en La Guajira, que es una población que eternamente ha estado olvidada por el Estado, donde hay muchas dificultades. Luis Díaz pertenece además a una comunidad indígena y de un momento a otro se convirtió en el único jugador que tenemos en la élite. Luis Papá se quedó en su país y en las escuelas deportivas que fundó es un guía para otros jóvenes que sueñan con ser futbolistas. Viva la libertad y la paz, dijo este jueves el presidente Gustavo Petro, cuyo proceso de paz que sostiene con el ELN desde hace casi un año quedó en pausa con este hecho, aunque los expertos son optimistas. Lo que estamos viviendo aquí es una crisis que está viviendo la mesa, pero tanto el gobierno como el ELN han dicho que hay que continuar, que hay unos avances importantes, y por eso se tiene la esperanza que el ELN no cometa más errores y que el gobierno los presione, pero que no los deje levantar de la mesa. Mientras tanto, la liberación de Luis Manuel Díaz es recibida con ilusión por un pueblo cansado tras 6 décadas de conflicto armado y con alivio por los seguidores del astro colombiano. La gente está con vos, la gente te quiere. Y vamos ahora a España, donde dirigentes del oficialismo y los independentistas catalanes alcanzaron un acuerdo sobre la amnistía, facilitando la investidura de Pedro Sánchez. El Partido Socialista Obrero Español y Juntos por Cataluña llevaban días negociando los detalles del proyecto de amnistía, que significaría el perdón para las personas investigadas por participar del proceso independentista en Cataluña el año 2017. Los escaños del partido independentista son decisivos para que Sánchez renueve su mandato en la votación del Congreso, en que necesita la mayoría absoluta dentro de la Cámara Baja. El proyecto de amnistía es fuertemente criticado por el conservador Partido Popular y por Vox, el partido de ultraderecha que ha apoyado las masivas manifestaciones frente a las sedes del PSOE en varias ciudades de España. Y acá en nuestro país una violenta pelea en la sala de espera entre 2 pacientes de un consultorio de salud en Hualpén terminó con 2 personas detenidas. El reclamo de una usuaria derivó en una riña en la que tuvo que intervenir Carabineros. Miren. Son imágenes de la brutal riña al interior de un centro de salud en Hualpén. Una violenta pelea entre 2 usuarios en medio de la sala de espera.
Incidentes que comenzaron luego que una mujer insultara a una funcionaria del recinto porque no la atendían. Fue en ese momento que uno de los pacientes intentó calmar la situación en defensa de la trabajadora, pero la pareja de la usuaria lo agredió. Una desmedida reacción en la que tuvo que intervenir Carabineros. Problemas continuaron afuera del recinto. Estaba muy afectado, sobre todo la enfermera, o sea, estaban todos muy afectados emocionalmente, no podían ni siquiera hablar ni nada. Vino Carabineros, vino seguridad igual. Procediendo a la detención de 2 sujetos, ambos de sexo masculino y mayor de edad, los cuales momentos antes habrían participado en un altercado, terminando en agresiones mutuas por parte de ambos usuarios. Una brutal pelea que se extendió por varios minutos y que alteró el funcionamiento del SECOF. La atención debió suspenderse de manera temporal. Seguramente tiene demasiados problemas esa persona, porque para agredirlos a ellos siento que no corresponde. Y tienen muy buena voluntad, doy fe de ellos, así que creo que no merecían ese trato tampoco. Muy malo, porque los funcionarios de salud, si no fuera por ellos, ¿quién los atienden a nosotros? Y el personal de acá es buen personal, muy buen personal, así que yo los defiendo. Violentas imágenes que se repiten al interior de los recintos de salud preocupa la seguridad no solo de los funcionarios, también de los pacientes. Deberían tener más seguridad acá, tanto como para los usuarios como para el personal. Porque yo igual soy del personal de la salud y siempre se ve estas agresiones. Estamos instalando hoy día cámaras de televigilancia en cada uno de los centros de salud, monitoreadas por personal de seguridad ciudadana, ya a punto de poder entregarse en lo particular. El municipio no descarta acciones legales. Los trabajadores del Centro Comunitario de Salud Familiar España de Hualpén retomarán sus funciones el lunes, mientras la atención continúa con personal de reemplazo a raíz del impacto que generó esta violenta pelea. Más de una década lleva esperando solución una escuela que está al lado de una autopista. Claro, denuncian que sus clases las desarrollan en medio del ruido de los camiones y acusan faltas de medidas de mitigación ante accidentes como el que ya vieron hace un año cuando un camión ingresó al recinto. Hemos llegado hasta la escuela Cristo Redentor en Calle Larga, quienes desde hace años tienen un conflicto con la carretera que los colinda. Hola, directora. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias, bienvenidos. A 80 kilómetros al norte de Santiago, desde hace más de 50 años, las aulas de esta escuela han sido fuente de conocimiento para los estudiantes de la zona. Un recinto que hoy tiene 231 alumnos desde kinder a octavo básico, comunidad escolar que debe lidiar con un problema que se ha vuelto recurrente y por el que dicen llevan esperando respuestas hace más de 14 años. No le escuché porque pasó el último camión ahí muy fuerte. Todo el día, todos los días del año, las familias, los alumnos que están en esta escuela, las personas que trabajan en esta escuela tienen que sufrir este sonido y además el riesgo que significa la posibilidad de que un camión salga, como ya nos ha pasado el año pasado. Tuvimos un accidente que fue, gracias a Dios, en la madrugada, pero el camión entró a esta escuela. Es que la parte trasera de la escuela colinda con la autopista Los Libertadores, construida durante los años 90. Ruta CH57 que es utilizada principalmente por camiones que transitan a gran velocidad. Vamos a poco más de 100 kilómetros por hora detrás de este camión, uno que tiene similares características al que hace algún tiempo se salió de la ruta y terminó aquí, al costado de la escuela. Una de las tías que abre la escuela me dice que supo que había chocado un camión y que estaba metido acá en el patio de la escuela. No veíamos porque estaba oscuro, fuimos por la carretera y nos encontramos con esto. O sea, para nosotros y para mí, en realidad, que llevo 34 años trabajando en esta escuela, de que está esta carretera, estamos luchando por un cierre seguro. Las imágenes son del 16 de marzo del 2022. Un accidente que por suerte dicen ocurrió de madrugada. Acá estamos en la zona del kinder, ¿no? Aquí está el patio de kinder, los niños juegan constantemente en esta parte, si tú observas están los juegos acá, los niños corren y si eso hubiese pasado en el día, aparte del impacto, el choque emocional, o hubiese entrado mucho más acá el camión, la verdad que estaríamos contando otra historia.
Una historia que por fortuna no pasó a mayores, pero que ha desatado la indignación de la comunidad escolar que lleva años exigiendo medidas de mitigación. Todos los días preocupados, sin saber qué puede suceder, si esto puede pasar en cualquier momento. Cualquier camión se puede meter para acá, perder el control, como es una bajada pronunciada. Y un peligro tanto para los niños, para las tías y para todos. No hay solución para nada, pues, como que no están ahí. No queremos que el día de mañana haya un accidente y que ahí recién se tomen acciones para poder solucionar la problemática que tenemos en Cristo Redentor. Una problemática que se exacerbó con el accidente del camión el año pasado, pero que el municipio viene haciendo notar desde el 2009. Desde hace 14 años, dicen, han oficiado al Ministerio de Obras Públicas y a la concesionaria de la autopista. En algún momento, cuando este camión entró, el compromiso de la concesionaria fue generar aquí un muro, unos bulldozers, nos dijeron, y terminaron siendo estas panderetas que finalmente cualquier vehículo a la velocidad que bajan por acá, evidentemente va a poder generar un accidente, va a entrar al colegio y esperemos que no sea así. Tenemos medidas como reparatorias, pero no son confiables, por decirlo de alguna manera. Nos dan un poco de tranquilidad, pero siento que es más un sentimiento de que estamos protegidos, pero no es así. Se sienten inseguros y por eso exigen medidas de mitigación, como la construcción de una muralla acústica que aísle el ruido que produce el paso de los camiones y que aseguran afecta la concentración de los alumnos. Uno distrae a los estudiantes. Constantemente los camiones a veces pasan tan fuerte que sentimos como el remesón. Y segundo, hay que estar muy encerrada. Cerrar las puertas, cerrar ventanas para que podamos como aislar la sala para poder lograr el silencio. Es molestoso porque a veces no escuchamos a la tía y a mí a veces me estresa un poco. Igual le digo a mi compañero que está adelante para que me diga qué es lo que dijo la profesora o le digo si lo puede volver a repetir porque no lo escuché. El otro día cuando estábamos haciendo educación física, el profesor tuvo que hablar como 5 veces para que entendiéramos, porque pasaban de 3 a 5 camiones cada un minuto por ahí. Cuando pasan camiones con mucho ruido, es preferible detener la clase para poder avanzar, porque si no quedan obviamente aprendizajes inconclusos. Un desgaste para los estudiantes como también para los docentes de esta escuela, que tiene un nivel de vulnerabilidad que bordea el 70% y que acusa lleva años lidiando con esta situación. Una donde incluso se han hecho estudios de contaminación acústica con distintos resultados de un lado y del otro. Las que hemos hecho nosotros evidentemente tienen una cantidad de decibeles que supera lo permitido, pero también se han hecho otros por parte de la concesionaria que lamentablemente no tuvieron ese resultado. Estudiantes que están más de 8 horas al día con un ruido permanente tienen el riesgo fisiológico de tener problemas auditivos de salud, pero por otro lado una desconcentración permanente del aprendizaje. Si hay un ruido constante, el cerebro se dispersa, entra esta otra información y no da paso a lo que es más complejo, que son las temáticas del aprendizaje. Es por eso que se recomienda siempre que el estudio sea en lugares donde no haya distractores. Solicitamos entrevista en cámara con la concesionaria de la autopista Los Libertadores, quienes solo vía comunicado indicaron: siempre hemos estado dispuestos a ayudar y colaborar con la comunidad. En esta línea y en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, gestionamos e instalamos un cierre perimetral completo en el sector que fue complementado con barreras de contención. Efectivamente ahí hay que buscar algunas soluciones más de fondo, más en el largo plazo, que las estamos planteando en la nueva concesión que se pretende licitar durante el año 2024, donde se incluirán nuevos accesos, protecciones, barreras acústicas, etcétera. Pero eso no responde a la necesidad urgente e inmediata que nosotros tenemos, porque esa nueva concesión va a ser recién para el 2027, entonces la posibilidad de que esto se ejecute en el corto plazo es inexistente. Estudiantes que de momento deberán continuar sus clases del mismo modo que lo han hecho desde que se instaló la autopista, sin barrera acústica y con el pasar constante de los camiones, a la espera de que las promesas de las autoridades no tarden otros 14 años. Queremos solución, queremos solución, queremos solución.
Bien, pues vamos con una de las noticias policiales que ha marcado la jornada. En manos de una banda distinta a quienes realizaron el secuestro, se encontraría el empresario de Rancagua, según declaró la defensa de los 3 primeros imputados por este caso. Es decir, habrían recibido un pago, los habrían contratado para cometer este delito. La víctima, según la investigación, no había recibido amenazas ni extorsiones hasta antes del ataque. Lo que más nos interesa a nosotros como Fiscalía y también a la policía con que estamos trabajando es poder recuperar a la víctima sana y salvo, digamos. Esa es nuestra principal prioridad. Ya han pasado más de 30 horas de este secuestro y de la víctima todavía no hay rastros. La pregunta más importante del momento es ¿dónde está el empresario? La banda llegó directamente, sin titubeos, hasta la empresa Heiser de Rancagua. Estuvieron ahí por 15 minutos hasta llevarse a la fuerza al hombre de 50 años en un vehículo. Y él tuvo que venir acá ayer porque venían unas visitas de otra empresa a revisar un trabajo que le estábamos haciendo a la otra empresa. Por eso él estaba aquí ayer. O lo está siendo investigado desde antes o venía dateado que justo ayer en ese momento y a esa hora él iba a estar acá. Son las dudas de quienes trabajan en la empresa. ¿Por qué los delincuentes sabían que el dueño estaba ahí en ese momento? Agregan que para llegar se debe conocer el sector y los accesos. Nosotros acá hacemos estructura metálica pesada, viga, marco de fortificación, ese tipo de cosas. Estaba aquí almorzando, aquí, tal como estoy ahí, almorzando. Y de repente veo por la ventana esa de ahí al frente que pasa un auto blanco vaya fuerte. Pues. Fue algo inesperado, pues, porque nunca, nada así, problemas aquí, nada, hasta ayer. La banda de al menos 5 delincuentes intimidó a quienes tuvieran la empresa. 15 trabajadores, víctimas y testigos fueron arrojados al suelo y debieron entregar sus pertenencias ante las amenazas. De inmediato se generó la alerta. Luego de las primeras diligencias, la policía detuvo a 3 personas en San Fernando. Tenían en su poder una pistola y la billetera con el carnet de la víctima. 2 ciudadanos venezolanos y un colombiano, llevados a tribunales en Rancagua, pero su detención fue ampliada hasta este viernes. El hecho es sumamente grave, no hay hechos similares o semejantes en relación a este que está ocurriendo en la región, por eso estamos con nuestra mejor gente. Lo que sí pido, y le ayudo también en poder realizar esta petición a la comunidad, de si tiene cualquier antecedente, por favor que lo entregue y se acerque a cualquier unidad policial, a cualquier fiscalía, se los vamos a recibir con la reserva de vida. Los 3 imputados llevarían 1 año en Chile, pero en condición irregular, y uno ya mantiene antecedentes penales en el país. El vehículo gris con el cual secuestran a la víctima y que luego fue alertado en San Fernando es de propiedad de uno de ellos. La defensa señaló que otra banda les habría pagado para concretar el delito, para luego entregar a la víctima y retirarse. No conocían a la víctima, ellos están en la postura y en la posición de colaborar, se les explicó la conveniencia de aquello y ello debe ser también coordinado con la defensa. ¿Cuánto les habrían pagado? ¿Cuánto le habrían ofrecido? No, eso no lo voy a señalar, muchas gracias. Pero ellos no habrían tenido participación directa, ¿cómo es la figura en este caso? Lo vamos a abordar más adelante. Los imputados están en la cárcel de alta seguridad de Santiago por solicitud de la defensa para garantizar su integridad física, pero la máxima prioridad está en rescatar al empresario sano y salvo. A ver, hablemos de los secuestros en nuestro país, porque solo en 2022 hubo más de 800 denuncias por secuestros y desde 2021 ha habido un aumento significativo en este delito, que no era tan frecuente en Chile y que además parece no discriminar estatus. Claro, si hoy es un empresario de Rancagua el afectado, hace algunas semanas fue, por ejemplo, un joven chofer de Uber, quien debió ingeniárselas para escapar. De la peor forma hemos ido incorporando como sociedad crímenes que parecían tan lejanos. Hoy son los secuestros, pero desde hace años retumban en los medios y calles conceptos como el sicariato, la extorsión o el homicidio, las formas más violentas. Personas que ejercían la prostitución, por ejemplo, que no querían pagar la cuota semanal que les cobraban
fueron secuestradas y llevadas a esa casa. Y en ese lugar, efectivamente, cuando realizamos el procedimiento en junio del año 2022, encontramos una persona, un cadáver en el lugar. El secuestro de un empresario en Rancagua, la privación de su libertad a cambio de un monto millonario da cuenta de un delito que adquiere forma de preocupación al ser transversal. Un joven conductor de aplicación fue secuestrado de la Quinta Región y así lo contaba al Buenos Días a Todos. ¿Qué te dijeron? Me dijeron, tu padre no es personal, pero me apuntaron y me dijeron, no es personal, pero necesitamos el auto. Yo estaba de noche, no tenía manera de avisarle a alguien. ¿Cuántas horas estuviste secuestrado por estos delincuentes? Fueron como 48 horas, casi 2 días. En ese minuto no pensaba nada, estaba en blanco. Me quitaron mi teléfono, mi reloj, mis documentos, todo lo que traía, quedé sin nada. Solo su valentía y astucia le permitió escribir un papel de ayuda en una pausa y terminar siendo rescatado por carabineros. Y en una de esas, en la primera parada, yo aproveché y en una distracción que ellos tuvieron, abrí la guantera del auto y saqué un lápiz. Escribí, ayuda, por favor, llama al 133, me tienen secuestrado. Y la patente del auto. Vivo con miedo. De que le vuelva a pasar. Un concepto vinculado a los carteles colombianos que ha mutado por el multicrimen y las bandas organizadas que se enquistan en distintos países del continente. En Chile el secuestro es un delito que va en aumento. En 5 años hubo 1.925 secuestros según la PDI, de los cuales 508 fueron solo el 2022, mientras Fiscalía apunta a 898 denuncias por secuestro el año pasado y más de 600 hasta agosto del 2023. Sigue prevaleciendo como causa principal de los secuestros vinculados a disputas familiares o domésticas. Todavía sigue siendo la causa principal, pero la segunda causa son los secuestros con fines extorsivos. Entonces, es un fenómeno que ha estado en aumento. No cabe duda de eso, no tiene motivo de negarlo. Lo peor sería lo contrario. Y probablemente está muy asociado a la figura del crimen organizado y las bandas que están hoy día operando en Chile con mayor violencia que las que veíamos hace 5 o 10 años atrás. No es un delito venido de otro planeta, dice el fiscal nacional, pero sus referencias principales son de países vecinos. Eso sí, los expertos debaten si los secuestros son un crimen importado. Es que estamos viendo este tipo de delitos. Lo mismo pasó con los asesinatos por ajuste de cuentas asociados a extranjeros, pero eso no significa que va a ser un delito que lo comete solamente un extranjero. O sea, no sería extraño si es que se instala con mucha más fuerza el crimen organizado y se van incorporando delincuentes nacionales a las bandas organizadas, que podamos ver chilenos realizando estos delitos. Lo que sí es confirmado es que se trata de un delito con un estudio previo de la víctima que puede tener edades y estatus sociales distintos. Las familias sufren ante la incertidumbre del desenlace. Son horas de angustia. 150 millones de pesos pedían secuestradores para liberar a un joven de 16 años en Illapel. Estamos eternamente agradecidos porque me han traído a mi hijo con vida. Y espero que los delincuentes paguen con el máximo rigor de la ley. El secuestro del empresario abre un precedente, otro más ante delitos cada vez más violentos que han presionado a autoridades y policías a trabajar y perseguir bandas criminales y hechos prácticamente desconocidos hace algunos años. Se ha llegado un poco tarde a combatir el crimen organizado. Hoy día estamos hablando de esto porque tenemos estos indicadores que están subiendo bruscamente. Pero Chile está asociado al crimen organizado de la mano del narcotráfico desde el siglo pasado. De que debemos prepararnos para una criminalidad distinta. Para eso necesitamos apoyo tecnológico, necesitamos capacitación tanto a la Fiscalía como a las policías. Según los expertos, Chile mutó de ser un país de paso para los criminales a ser el destino final. Instalado el Tren de Aragua, carteles mexicanos e incluso mafias chinas, las luchas por el poder con las propias bandas nacionales transforman a nuestro país en un cóctel perfecto de violencia y de crimen. Ya son las 10 de la noche, les recordamos que a partir de esta hora Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años.
Sabe que mucha gente se sintió inspirada por los Juegos Panamericanos y esto se notó en el comercio, que ha experimentado un claro aumento de las ventas de artículos y ropa deportiva. ¿Qué es lo que está buscando más el público? Aparte de FIU, por supuesto, lo vemos en la siguiente nota. Esto es como cuando de pequeño uno veía Karate Kid y salía del cine tirando patadas al aire. Aquí misma cosa, terminaron los Panamericanos y nos volcamos a buscar implementos deportivos. Ya en la mañana ya sentimos como, no sé, 10 personas más, 15 personas más que empiezan a entrar a preguntar, a ver quién le puede servir. Eso provocó la fiesta deportiva que, extendida desde el 20 de octubre al 5 de noviembre, en solo 2 semanas, despertó un interés relevante en comprar artículos para practicar deportes. Hemos notado realmente un incremento de gente que venía preguntando pues precisamente por eso. Hola, he visto que nos ha ido muy bien como país en este deporte, me gustaría saber qué necesito para poder yo también iniciarme. ¿Venías aquí a la tienda? Básicamente comprar unos pantalones para jugar tenis, juego para el tenis. Él practicaba el pádel desde antes, pero ver a los deportistas bien vestidos también le despertó el entusiasmo por calzar una tenida adecuada. ¿Son pantalones especiales, obviamente? No tan especiales, son bastante comunes. Básicamente que tienen bolsillos, que uno puede poner las pelotas. ¿Cuántas pelotas hay que poner en cada bolsillo? En general, una. O 2, máximo. Según el sitio Mercado Libre, a través de internet, las consultas del público se enfocaron marcadamente en 5 áreas. Primero, los suplementos alimenticios. Después, las bicicletas, impulsadas en gran medida por la participación de Martín Vidaurre, que logró plata en mountain bike y quedó cuarto, rozando medallas en ciclismo de ruta. Con esto él compite para ver como sus registros de entrenamiento, cuánto tenía que apretar más, cuánto tenía que apretar menos. Desde los 400.000 pesos hasta los 680, 750.000 pesos. En tercer lugar, lo más buscado han sido las calzas deportivas, mientras que cerrando las 5 consultas más aparecidas en la web se ubican las camisetas y los zapatos de fútbol. En la venta de bicicletas, este aumentó un 25% en los últimos días de octubre versus el mismo periodo del año anterior. Si vemos los artículos asociados a deportes acuáticos, el volumen creció en un 15%, y si vemos los deportes de interior, el volumen creció un 11%. En el espacio Vértice de Open Kennedy, un rincón gratuito permite a cualquier persona hacer deporte. Pero incluso en casa es posible para quienes ven deportes y se entusiasman en el acto. Una silla de la casa, una persona que está empezando en el ejercicio podría empezar con este ejercicio. Una señora del hogar puede realizar esto, es un ejercicio muy básico. Sí, las barras paralelas. De hecho, con un par de sillas podrías hacer ejercicio en paralela. Sí, poder hacerlo es bastante simple. Simplísimo. Y si le gustaron las novedades como el debut del breaking, estas batallas de baile también se pueden hacer en casa y en el formato de baile que usted desee. El baile es un deporte. También lleva acondicionamiento físico. Yo veo una barra y lo primero que me acuerdo son las cosas básicas de la danza, que son, por ejemplo, el pie. Lo primero que recuerdo son como mis años de danza. Esto también se podría hacer en la casa, porque tú me dices, yo veo una barra. Claro. ¿Qué es lo que alguien podría ver en la casa y decir, voy a usarlo? La silla, la fiel silla. Los que quieren practicar en recintos oficiales y con implementos oficiales en tanto, ya están buscando los mejores. ¿Estos son los que Sí, sí. Sí. ¿El color está bien? Está perfecto, sí. Hay de todos los colores, hay blanco, negro y... Pero tú eres más sobrio. Sí. Sabes que estamos ya avanzaditos. Porque vestuario y calzado deportivo, así como deportes y fitness, destacan entre las búsquedas vía web y las compras in situ, después de los Panamericanos. Es que la familia del Gorrión de Conchalí nos tiene una sorpresa. Un documental biográfico del artista con imágenes inéditas. Ahí empezó la onda del pelo largo, ¿cierto, Horacio? Sí, el 9 de noviembre, porque años antes de que mi tata falleciera, se le empezó a hablar como del Día Nacional de San los Reyes. Pero esa interpretación yo creo que fue tan potente, tan divertida, tan bonita, que nos tiene aquí hoy en día, un tiempo después de su muerte, contando su historia. Mira, esta serie nació de una idea mía, porque yo siempre registré a mi papá, de chiquitito lo registré siempre. Y en esos registros, en ese momento para mí no tenía mucho sentido porque era mi papá.
pero después de su muerte agarraron otro sentido. Hemos cumplido, le damos gracias a Dios por el don. Fue mi tata quien me regaló a mí, a mis 4 años más o menos, mi primer teclado. La producción audiovisual fue dirigida por Rodrigo Leiva, una serie que estuvo guiada en todo momento por el círculo cercano al rey de la música chilena. Anoche nosotros vimos el primer capítulo en la casa y me sorprendió, fue maravilloso porque sale, primero que todo lo que siempre quisimos, que mi papá no fuera disfrazado de héroe, es un héroe perfecto, no, él tenía sus luces, sus sombras y que hay que contarlas porque a mi papá le encantaba contar su verdad y eso a la gente le gustaba. 1, 2, 3. Y hay una cantidad de imágenes que a la gente le va a sorprender con mi papá, es que no puedo contarte tanto si no mato la magia. Este lo saquearon. Y de aquí para arriba hasta los ruidos, mamá. Su esposa, su único hijo y su nieto, quien heredó su talento musical, relatarán algunas de las muchas anécdotas que el artista acumuló en su carrera y que lo hicieron único. No solo por su interpretación, sino también por su carisma sobre el escenario y su simpatía fuera de él. Cualidades que se reflejaron entre sus fanáticos en su despedida. En la nieve, con los esquís, así mira. Jamás lo olvidaremos, nuestro gorrión de Conchalí. Tuvo la oportunidad de irse a México, él no quiso, pero él quiso siempre estar en su barrio, en su comuna. Yo creo que él era un cantante extraordinario que hubiese tenido una gran oportunidad fuera y de hecho se va a México, pero vuelve porque extraña, echa de menos. Grabé una canción, me dijo, súper penca. Cambié a las radios y en todas las radios sonaba. Sonó tanto que vendió como 100.000 copias. Junto con la serie se lanzará el disco Salo Reyes, mi última canción, un álbum que grabó en plena pandemia. Es la canción que relata y retrata todo lo lindo que mi tata quiere contarnos ahora, sin él poder estar. Se despide de las canciones, se despide de su gente y también agradece como el don que le dio la vida. Así que vean la serie, van a entender, yo creo que al Salo Reyes, por primera vez, con sus luces y sus sombras como todo artista gigante. Si Estados Unidos tiene a su Elvis Presley o a Queen, nosotros tenemos a Salo Reyes y tenemos que disfrutarlo. La serie documental de este gran y querido artista chileno tendrá 4 capítulos y se emitirá todos los jueves a las 22:30 horas por las pantallas de TVN. Última canción. Oye, estamos con harta material nuevo. Esta es una invitación extraordinaria para esta noche y queremos reiterarle una que le hicimos ayer, porque a 30 años de la muerte de Pablo Escobar, un equipo de TVN viajó a Colombia y recorrió los lugares más importantes ligados a este personaje, que es el mayor narcotraficante de la historia, y hay unos testimonios que son impresionantes de las víctimas. Bueno, aquí un adelanto de Pablo Escobar, 30 años de una herencia maldita, que usted podrá ver este domingo después de 24 horas central. Los extraditables fue el narcotraficante más poderoso del mundo y arrodilló a todo un país. Han pasado 30 años desde su muerte, pero su herencia maldita sigue viva. Este domingo, después de 24 Central. Y ahora la invitación al Ya estamos de regreso a la noticia y atención con lo siguiente, porque esto que le vamos a contar puede ser una buena oportunidad para su bolsillo. Claro, porque debido al freno en el consumo de los hogares, productos como muebles y línea blanca han experimentado una importante baja en sus precios. Así quedó en evidencia en el último IPC. Mire. Ofertas, liquidaciones y descuentos, 3 palabras que a todos nos gustan y que han sido una constante este año en el gran comercio. Meses golpeados por las bajas ventas buscan revertirse con precios convenientes en muebles y línea blanca. La verdad que ahora, dando una vuelta, igual han bajado harto las cosas y los precios a meses anteriores son considerables. Yo trabajo en reparto de cosas y entonces para el Cyber no fue ni la mitad de año anterior, así que igual es como una realidad la baja en venta. Igual ellos tienen stock, pues, y están perdiendo plata si tienen las bodegas llenas.
Basta navegar por los sitios de las principales multitiendas para encontrar descuentos en camas, colchones o lavadoras. Las cifras son elocuentes. Según el INE, solo en octubre las alfombras cayeron un 22%, los muebles para el living un 10,6%. Le siguen los colchones, los muebles en general, los comedores y las camas, como los productos con mayores caídas en la línea hogar. Si pasamos a línea blanca, las caídas en lo que va de este año son encabezadas por las lavadoras, con un retroceso del 12,2%. De ahí vienen los refrigeradores, calefón y planchas. Esto se explica principalmente por el estado del ciclo económico, lo que se puede observar en bajo crecimiento, alto desempleo. Esto es principalmente importante en el consumo de bienes durables, que son bienes que se pueden postergar su consumo. Y claro, para los expertos, estos bajos precios se vinculan directamente al menor consumo de los hogares. Según datos de la Cámara Nacional de Comercio, las ventas de muebles han caído 25,5% este año, mientras que la línea hogar ha retrocedido un 17,7%. A esto se suma también niveles de inventario que aún permanecen altos y si bien han ido cediendo en los últimos meses, los niveles históricos de inventarios del retail que reporta el INE aún están altos. Y si de oferta se trata, encontramos este outlet en Pudahuel que promete precios aún más convenientes que el retail. Comedores desde 149.000 pesos, living desde 249.000 pesos o colchones desde 50.000 pesos son productos que atraen a los consumidores. Prometen remates también para sillones, cocinas y todos los productos del hogar. Y con nosotros hoy en día estamos por lo menos un 40 o un 50% más barato que los precios que tiene el retail. Básicamente porque compramos barato, compramos oportunidades, son saldos de las mismas grandes tiendas de sobrestock porque la venta está más lenta y también compramos en plaza y también somos importadores. Bajos precios que pueden ser una oportunidad para personas como Edgar, quien está amoblando su casa. Sí, nosotros estamos cotizando lo que es comedores, refrigerador para la casa y la verdad es que ha bajado harto. Y también hay hartas ofertas, no solamente acá uno lo nota, lo percibe en el ambiente de que están poniendo empeño de que se vendan las cosas. Atractivas ofertas con las que se busca captar compradores en medio de este enfriamiento del consumo. Vamos ahora a la locura total que se vive por el debut de Taylor Swift en Argentina. Vamos. Vamos, sí. La cantante presentará el primero de sus 3 conciertos en el país vecino, lugar hasta donde viajaron las Swifties chilenas, luego que no se presentara su show en Santiago. Eso es una cosa que causó mucho malestar acá. Exactamente. Bueno, en el marco de su gira The Eras Tour, Swift llega por primera vez a Buenos Aires para presentarse en el Estadio Monumental, en medio de una gran expectación. Bueno, incluso hay algunas fanáticas que acamparon por semanas. Más de 65.000 personas disfrutan en estos momentos, sí, ahora, la lista de 43 canciones que eligió la artista estadounidense. Algunas jóvenes llegaron, ahí las vemos, ¿cierto? Con sus, ahí están las pulseras personalizadas. Tú sabes que tienen que hacerse las pulseras para ir al concierto. Eso es el outfit. El outfit, yeah. Sí, porque no es que vayan así nomás, no, esto es una preparación, ¿cierto? Y ahí en el concierto se las intercambian, sí. ¿Cierto? Con otras Swifties. Bueno, otras también con sus icónicas vestimentas. Tú sabes que hay que eligen una de las eras. Uno de los discos, y en función de eso se viste. ¿Y si llueve mañana, qué es lo que se pronostica en Buenos Aires? Bueno, es el problema. Dicen que va a llover desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Imagínate. Pero nada, así será con una capa de agua. Locura total en Argentina. Inicialmente conseguí entradas para el Loverfest, que iba a ser únicamente en Brasil. Luego vino la pandemia y pasaron cosas y no pudo ser, pero esta vez nos aseguramos de poder verla, ¿verdad? Entonces nos quedamos los 3 shows. La emoción y me quise tatuar una de mis canciones favoritas y básicamente eso por la experiencia para llevarme un recuerdo, 1, de mi primer concierto en la vida, 2, que es en Buenos Aires y bueno, mi cantante favorita que la llevo esperando hace 12 años. Yo lo compré en AliExpress y ya tuve que hacerle yo los arreglitos como de que quedara bien, de repente por ejemplo el pantalón me quedó un poco grande, entonces también ahí entrarlo a mi medida y todo eso y bueno, en realidad no lo mandé a hacer por temas de tiempo, porque no sabía si me iba a alcanzar a llegar, por si no quedaba como me gustaba y también temas económicos, porque iba a viajar a otro país. Fíjese que sin buscarlo, gracias a la terapia deportiva en distintas disciplinas, la Teletón se convirtió en un verdadero semillero de los atletas de alto rendimiento que nos van a representar en los próximos Juegos
parapanamericanos. La historia de 2 exusuarios de la Teletón, hoy seleccionados paralímpicos, en la nota de Josefa Bustos y Felipe Gamboa. ¿Nervioso, no? Ansioso, sí, tengo harta ansias de que empiece ya. 100 de los 166 deportistas que estarán en los Parapanamericanos pasaron por la Teletón. Para muchos de ellos, todo partió aquí. ¿Cómo está? No, estoy crack. Ya un hombre está solo aquí en Santiago. No. Dejó a la mamá, no, así que Me costó. Un orgullo. Ocupando silla de ruedas, me siento como limitado. Estando dentro del agua, siento como que puedo demostrar todo lo que en realidad puedo valer. Nadie siquiera imaginó que la idea de un profesor de la Teletón en Concepción iba a llegar tan lejos. Continuar la terapia nadando. Solo esta indicación bastó para que la historia de un deportista de alto rendimiento comenzara. Triamputado, ¿cierto? Con malformación de sus piernas, le falta un brazo y tú decías, ¿cómo va a nadar? Y cuando lo vemos que ingresa al agua, coloquialmente, verdad, es un tiburón y se movía. Qué maravilloso, que si bien nuestro foco no era que él fuera un deportista de alto rendimiento, hoy día lo es. Todos los días te vas superando y esa sensación en el corazón, la verdad, es inimaginable. Muchas veces sucede que nacen con su discapacidad o en ocasiones, ¿cierto? Adquieren su discapacidad, piensan que no van a poder hacer nunca más deporte. Y acá nosotros en la unidad de deporte, por medio de Teletón, les mostramos que en realidad sí hay opciones hoy día. Y los Juegos Parapanamericanos vienen a visibilizar esto de mejor manera. La Teletón en sus 14 centros repite la fórmula. Si un paciente necesita terapia y el deporte es una alternativa, se le ayudará a elegir la mejor disciplina para su rehabilitación. Los acompañan y entrenan en recintos del instituto o en otros. Y hoy día el deporte está creciendo. Nosotros hemos firmado convenio con el Comité Paralímpico de Chile, con el IND, con el Ministerio del Deporte, lo que nos permite que nuestros jóvenes que quieren hacer deporte no solo lo hagan en Teletón. Al principio del accidente igual era chica, tenía 10 años y ahí llegué a Teletón. Y fue como voy a hacer lo más difícil para rehabilitarme mejor. En los primeros años que empecé con tiro con arco era más rehabilitación. Entonces cuando me llamaron de la federación como para que fuera a entrenar con ellos, igual me emocionó demasiado. Siempre he dicho que a mí me encantaría ser un ejemplo para todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Los límites están en la mente. A nada de los Parapanamericanos vuelve a la que fue su primera casa deportiva. En este momento yo no entreno aquí en Teletón, pero sé que las puertas van a estar abiertas si yo lo necesito el día de mañana. Se convirtió como en un núcleo muy bonito y que hasta el día de hoy le guardo mucho cariño. Son un ejemplo para los demás chicos que ingresan a los talleres y se va llenando por eso, porque ven que un compañero que estuvo con ellos participa ya en un nivel competitivo. Teletón se ha convertido, sin buscarlo, en un semillero de talentos deportivos. Y hoy día estamos presentes en la mayoría de los deportes paralímpicos de Chile. De los 17 deportes que tiene Chile, todos los que tengan relación con la discapacidad física estamos presentes. Pero eso ha sido porque nosotros estamos fomentando en lugares como esta piscina de que muchos niños practiquen deporte. Cristian Sheriff, la verdad, yo lo considero como un ángel para mí porque me ayudó como a tener los contactos, mantener mi compostura porque era bastante peluzón. Sí. ¿Qué sueñas hoy día? Ser campeón panamericano. ¿Cuál es tu sueño? Conseguir Copa París, así que vamos por lo más alto. En el 2022, más de 6.000 niños, niñas y jóvenes accedieron a terapia deportiva. Este año se estima terminará con más de 7.000 inscritos. Aquí podría estar el futuro del deporte nacional, quienes nos representen, hasta poner el nombre de Chile en lo más alto. Nos vamos, pero recordándoles lo que están viendo en pantalla, que queda solo un día para la Teletón, porque la Teletón nos hace bien todos los días. Ya, ese es un recordatorio. Sí. Y el otro es que ahora mismo, después de TV Tiempo, viene el primer capítulo de Salo, mi última canción, por las pantallas de TVN. De verdad está fantástica, así que no lo pierda, no se lo pierda ahora, que tenga muy buena noche. Buenas noches, que descansen hasta mañana.